Buenos días, profesor. Mi nombre es Aldo Rodrigo Pilcuanco y el día de hoy voy a presentar mi actividad correspondiente a la semana número 6. ¿Ok? Que es el diagrama Forrester. Entonces, mm, imagina a un estudiante de Perú que quiere acceder a la educación superior privada. Más o menos, pues bien, este estudiante decide hacerlo a través de una financiación, un crédito estudiantil. Entonces, al comienzo parece una buena decisión. Pero con el tiempo, pues esta deuda empieza a crecer y a crecer hasta volverse un poco insostenible, ¿no? Ok, primero partamos con el análisis de este caso de estudio. Este estudiante adquiere una deuda para poder financiar su educación, pero debido a los intereses, a los pagos insuficientes, a las dificultades laborales, la deuda puede crecer de forma descontrolada o volverse insostenible en el tiempo. Para poder entender este problema, vamos a utilizar primero el diagrama de bucles causales para poder ver cómo se relacionan estas variables en el sistema en general. Entonces, primero vamos a analizar a las variables del sistema. Tenemos a la deuda académica, también tenemos a los intereses generados, tenemos a la capacidad de pago, tenemos al estrés financiero, al rendimiento académico y también tenemos a la empleabilidad futura. Ahora vayamos a ver cómo interactúan algunas variables hasta formar algunos ciclos, ¿no? El primer ciclo que hemos logrado identificar es un ciclo reforzado. Más o menos se explica de la siguiente forma, ¿no? A medida que va aumentando la deuda, también va a aumentar los intereses generados y van a tener una relación así directa. Y más o menos, eso quiere decir que la deuda crece de forma acelerada con el pasar del tiempo, ¿no? Y luego tenemos el ciclo balanceado, un ciclo regulador. Y más o menos cuando la deuda va creciendo, también lo va haciendo el estrés financiero. Ese estrés financiero va también influir de forma negativa al rendimiento académico. Ese rendimiento académico, al tener un bajo rendimiento académico, lo que va a generar es que a la larga, pues el estudiante tenga una empleabilidad futura baja, ¿no? Esto va a influir directamente de forma negativa en las capacidades de pago. Y en algunos casos, pues esto va a aumentar la deuda acumulada, o la va a prolongar. Ok, ahora vamos a ver más o menos cómo interactúan estos ciclos en el diagrama causal completo, ¿no? Como podemos ver, en la parte verde, pues tenemos el ciclo reforzado y de la parte azul, pues tenemos el ciclo balanceado. Ok, ahora vamos a construir un modelo cuantitativo. Vamos a utilizar el diagrama de Forrester. Este tipo de diagrama nos permite simular el sistema y ver cómo se comporta a lo largo del tiempo. Entonces, primero, y bien importante, es identificar más o menos el elemento que es el stock o la variable de nivel. En este caso, pues es la deuda académica, ¿no? Es aquella que representa la cantidad total o la deuda total del estudiante. Luego tenemos a las variables de flujo, es decir, que este nivel, que es la deuda académica, va a estar influenciada por dos flujos. Por un lado tenemos a los intereses generados, que van a ayudar a incrementar esta deuda y la vamos a denominar como flujo de entrada. Y por el otro tenemos a la perdón, al pago de deuda, que es la que reduce esta deuda académica y la vamos a denominar como flujo de salida. Luego iremos con las variables auxiliares. Estas nos van a ayudar a representar el comportamiento del estudiante en el sistema. Tenemos al estrés financiero, también tenemos al rendimiento académico, tenemos a la empleabilidad futura, la capacidad de pago, y como podemos notar, estas son las variables que hemos también identificado en el diagrama de Butler causal. Y también tenemos a las constantes. Son aquellos valores que no cambian a lo largo del tiempo, ¿no? Y que nos permiten identificar o nos permiten ver cuánto crece el interés y cuánto crece la deuda, ¿no? Tenemos en este caso la tasa de interés y también tenemos a la constante de pago. Ahora bien, al integrar todos estos elementos tenemos el primer bosquejo
de nuestro diagrama Forrester para nuestro caso de estudio. Entonces podemos ver que la deuda académica va creciendo a través de los intereses generados, pero esta deuda a su vez se va reduciendo a medida que se hacen los pagos de deuda, ¿no? Las capacidades de pago. Sin embargo, esta capacidad de pago pues está influenciada directamente con la empleabilidad futura. A su vez, está influenciada por el rendimiento académico y por el estrés financiero. Es decir, si bien los intereses generados son mayores que los pagos, la deuda aumentará con el tiempo. Pero, por el contrario, si los pagos superan a los intereses, la deuda puede estabilizarse. Ahora, para poder validar este modelo, vamos a utilizar el software de Benzing para ver cómo se comporta este modelo a lo largo del tiempo. Ok, aquí podemos observar cómo cada variable se relaciona dentro del sistema y una vez definido todas estas variables y estando correctamente relacionadas, podemos más o menos ejecutar la simulación y ver más o menos eh, qué reportes o qué KPIs nos muestran, ¿no? Para ello ejecutamos y una vez ejecutado, pues simplemente vamos a ver el primer vistazo de la variable deuda académica. Y como podemos ver, acá tenemos el primer vistazo. Ese primer vistazo, pues se utilizaron con los parámetros iniciales de un monto inicial de 1.000 soles y se hizo el mapeo a lo largo de 60 meses, ¿no? Entonces, acá podemos ver cómo es la evolución de esta variable de la deuda académica y cómo nos muestra en esta simulación el crecimiento que tiene, ¿no? Es un crecimiento acelerado de la deuda a medida que pasa el tiempo. ¿Ok? Eso ha sido todo de mi parte. Ok, muchas gracias.